Buenas tardes a quienes nos están siguiendo online y a quienes nos acompañan hoy aquí. Tenemos hoy la oportunidad de escuchar un diálogo introductorio sobre el papel de las defensorías locales, el defensor del pueblo de las diferentes municipalidades en diferentes latitudes y además también cómo se van implementando esa institución de defensa de los derechos fundamentales en tiempos en los que es especialmente complejo defenderlos o erigirse como el garante de la ética pública, de la ética y la transparencia de las administraciones por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones de los estados en la promoción y defensa de los derechos fundamentales. Con lo cual, hoy tenemos a una persona que fue impulsor y fundador de la Defensoría del Pueblo, de un lugar que hoy está en boca de todos porque ha sido merecedor ese activismo y esa defensa de los derechos, ha sido merecedor del Premio Nobel de la Paz con María Corina. Entonces, hoy tenemos a Juan Carlos Gutiérrez, que además es miembro también activo del Consejo Asesor de la Sección de Derechos Humanos, es presidente de la World Juris Association en su capítulo de Derechos Humanos también. Es un letrado acreditado ante la Corte Penal Internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y realmente su haber y su trayectoria profesional, vital y jurídica hoy avalan más que nunca poder escuchar el cuándo, el cómo y el por qué se ha instaurado en algunos lugares donde es especialmente complejo, repito, garantizar los principios de la justicia, de la equidad, de la dignidad y de la ética y de la transparencia en las administraciones. Esa figura clave que tú representas, Juan Carlos, y que has representado para crear la Defensoría del Pueblo en Venezuela, hoy nos ha traído a hacer esta jornada introductoria. Digo introductoria porque esperamos que haya una segunda en la cual contemos con diferentes miembros de defensorías locales de otros lugares del planeta. Y quisiera empezar con preguntas, hacerte preguntas respecto a los desafíos que tú enfrentaste en el momento de la Constitución y del impulso y de la promoción de una institución que, si bien proviene del marco europeo o se institucionalizó sólidamente en los países nórdicos, en Suecia, y a partir de ahí se exportó hacia Europa y de Europa hacia América Latina. Creo que existía antes figuras que quizás eran precursoras de esta institución clave, pero que fuiste tú en Venezuela, que repito, hoy estamos de celebración por el Premio Nobel de la Paz y te felicito porque tú también has formado parte de ese activismo. ¿Qué desafíos enfrentaste en el momento de su impulso, de ser impulsada, pero también qué desafíos crees que están desarrollando ahora mismo como figura clave de promoción y de defensa de los derechos fundamentales en un contexto especialmente difícil? Bueno, muchísimas gracias, Erika, por tu presentación y tus comentarios. Especialmente también tengo que agradecerte pues, la referencia a nuestro Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Absolutamente bien merecido. Gracias también. Y lo que más te agradezco es que me des la oportunidad de hacer un flashback en mi vida hace 25 años, Erika. Increíble. Hace 25 años veníamos del proceso constituyente que hubo en Venezuela. Se hace una nueva constitución y un proceso constituyente sobre el cual teníamos una inmensa expectativa y una inmensa esperanza favorable, porque esa constitución del año 99-2000 tiene un capítulo extraordinario de derechos fundamentales. Todos los derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales están
plasmados en lo que nosotros llamábamos en aquel entonces, Erika, como un catálogo del constitucionalismo moderno y de la protección de los derechos humanos. Y nos dedicamos a eso. No solo a insistir que estuviesen allí establecidos, contemplados en nuestra Carta Magna, sino que de igual manera se crearan instituciones que reflejaran o que impulsaran y le dieran vida y realidad a ese catálogo de derechos que formidables estábamos impulsando en aquella época. Eh, y uno de los aspectos, vamos a decir, las innovaciones más importantes que tenía que tiene la Constitución venezolana en ese entonces es la creación de un poder ciudadano que forma parte de la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo era una creación, es una creación de ese modelo constitucional. Incluso te comento algo, Erika. Yo vine a hacer prácticas aquí a España a principios del año 2000 y estaba un defensor del pueblo de apellido de Miranda, un caballero extraordinario que me recibió y me permitió trabajar aquí un mes y estuve allí aprendiendo a recibir quejas, a tramitar quejas. Aprendimos algo que aplicamos luego en la Defensoría del Pueblo en Venezuela, que era las opiniones defensoriales, el trámite luego de la queja, cómo se producían las recomendaciones defensoriales hacia las instituciones del Estado. Entonces, ahí partimos de las experiencias propias, partimos de la pasión por la defensa de los derechos humanos y nada más teníamos el artículo 280 y 281 de la Constitución venezolana, que establece justo ese papel, ese rol que tiene la Defensoría del Pueblo de Venezuela de promover, defender y vigilar los derechos humanos. Entonces eso le da tres parámetros de acción. Primero, las labores de promoción, las actividades pedagógicas de formación en derechos humanos. Acuérdate que eso es un derecho humano, el derecho humano a la formación en ese sentido. Segundo, a la defensa. Entonces esa actividad de defensa nos permitía el ejercicio de acciones judiciales en materia de amparos constitucionales, los recursos de tutela, participar en procedimientos constitucionales y justo la defensa de intereses colectivos y difusos en tanto la Corte Constitucional de Venezuela como en otros tribunales, incluso para participar en procedimientos criminales, aportando evidencias a nivel de la Fiscalía, presentando acciones legales para exigir la responsabilidad criminal, por supuesto, que querellas en conjunto con la Fiscalía, ¿no? Y también la vigilancia, es decir, también teníamos labores de observación. O sea, esas tres líneas de actividad en defensa de derechos humanos o en actividades de impulsar los derechos humanos, pues estaban ahí contempladas. Nada más teníamos dos artículos de la Constitución, no había ley, no había presupuesto, trabajábamos sin dinero, nos prestaron un despacho y te digo, fue una de las experiencias más hermosas de mi vida porque éramos un grupo de abogados y abogadas, por supuesto, y profesionales de diversas índoles que nos fuimos a trabajar allí sin salario. Estuvimos 8 meses sin cobrar dinero. Comprábamos unas hamburguesas y las compartíamos. De verdad que fue una experiencia Pero muy, realmente por ¿eh? vocación. Por Y vocación de servicio a absolutamente. la ciudadanía, porque esto no es de servicio No, no, público, no. esto es de servicio a la Y te ciudadanía. digo, Erika, nosotros, por supuesto, la Defensora del Pueblo es una extraordinaria profesora, magnífica defensora de derechos humanos, que es la doctora Dilia Parra Guillén, quien es la que fue el motor, la primera defensora del pueblo, una mujer extraordinaria, profesora, una vida dedicada a los derechos humanos, una luchadora por los derechos humanos y que bueno, que impulsó todo ese proceso, ¿no? Y estábamos todos detrás de ella, apoyando y generando ideas, pero era todo inédito, sin presupuesto, sin sede, sin ley, sin dos artículos de la Constitución. Y fue muy grato porque, te digo, empezamos en el año 2000 a trabajar, los primeros días del 2000, y ya estábamos recibiendo denuncias en la calle. Pusimos un escritorio en una plaza y empezamos a recibir las primeras quejas y a tramitarlas. No teníamos ni una credencial, pero fue una experiencia muy linda, de verdad. Lamentablemente, pues Venezuela es lo que es hoy en día, todo lo contrario de lo que fuimos a defender. Lamentablemente salimos Hace 25 años hace 25 años. estaba ya Estaba Hugo esta Chávez, persona. sí, sí, en efecto, a Dilia Parra Guillén la nombra Hugo Chávez
y yo formaba parte del equipo de la fiscal, de Dilia Parra. Yo venía de la Fiscalía de ser fiscal de derechos humanos y juez. Y terminé mi carrera judicial para entrar en ese proyecto que me parecía extraordinario. Pero fíjate, por razones políticas, a final de año yo renuncié. Claro, porque ese equilibrio, esa Sí, fina línea de equilibrio entre la independencia de la ya. institución y el nombramiento del jefe de gobierno es muy difusa, ¿no? Es así. Es muy Sí, bueno, difusa, bueno, está es una, alineada. bueno, realmente es una designación que hace el Parlamento, ¿no? De las Cortes, lo que es la Asamblea Nacional. No, Sí, no pero fue tiene la una mayoría, postulación de Hugo Chávez, pero pero tiene la con mayoría del una, gobierno no, indiscutiblemente, no, del no, presidente. indiscutiblemente. Pero cuando empezamos pero es que es lo que yo decía, lo que yo te digo, si nos pusieron allí para promover, defender y vigilar derechos humanos, y empezamos a hacer el trabajo y empezamos a insistir y a presentar querellas y a presentar quejas y a exigir respuestas, pues finalmente nos sacaron de una manera un poco desagradable. Pero bueno, yo lo que quiero comentar aquí es que ese sueño pues se acabó, pero también que fue una maravillosa experiencia que agradecemos mucho. Esas prácticas que hicimos acá en España fueron extraordinarias, y sí procuramos adoptar algunos buen ejercicio, buenas prácticas de Colombia. No llegamos a la parte de las defensorías, las defensorías penales, no llegamos a eso, pero fue el resultado de tratar de sumar experiencias de buenas prácticas. Justamente eso te quería preguntar, ¿qué modelos internacionales, Sí, en qué modelos, claro. en qué modelos Sí, universales os reflejabais para poder extrapolarlo a claro. la realidad del Eso momento? es, Además, Hugo totalmente. Chávez era un presidente democráticamente elegido, con un parlamento legítimamente estructurado y definido ante Sí, las urnas, es sí, decir, que la derivación todos la conocemos, claro. pero que eran Sí, no, circunstancias no. totalmente Bueno, diferentes y fue una apuesta en ese momento claro, por crear una figura claro. clave de promoción, defensa y vigilancia de Claro, los Erika, derechos. es que le apostamos al país y le apostamos justo a un nuevo modelo constitucional y le apostamos justo a crear una institución que sea la casa de los derechos humanos para la ciudadanía venezolana y extranjera. Bueno, la realidad es que eso no funcionó a lo largo de los años, pero al menos las bases se crearon, Erika. Indiscutiblemente que pensábamos en tropicalizar la figura del ombudsman europeo. Me gusta ese concepto, tropicalizar la figura del ombudsman, ¿no? Porque al fin y al cabo Sí, cada experiencia internacional tiene su sí, idiosincrasia, totalmente. tiene su carta de derechos universal, pero también tiene su traducción en las cartas magnas de los estados Sí, en creación. sí. Acababas Lo, de salir del proceso constituyente. absolutamente. Entonces, Antes antes no no, se sí, contemplaba. teníamos una constitución de 61, pero ahí no existía la posibilidad de una defensoría del pueblo. Entonces, a partir de ese entonces se crea la institución y tomamos algunos aspectos de la figura del ombudsman europeo, fundamentalmente en materia de servicios públicos. Las faltas de servicios, de la afectación de servicios públicos, era motivo de generar una queja, ¿no? Y con un procedimiento interno para la tramitación y resolución de quejas, con opiniones y recomendaciones y exigencias a las instituciones que tienen que prestar servicios públicos para que sean adecuados, proporcionales y todas las características de la debida diligencia en la prestación de un servicio público. Eso es un poco lo que hicimos. Tratamos de adoptar algún ejercicio de buenas prácticas de la Defensoría de Colombia, con la cual tuvimos muy buena experiencia y muchísimo apoyo por esos primeros pasos, ¿no? Una institución naciente, Erika, Ujú. completamente naciente. En el 2000 Colombia, si no recuerdo mal, desde el 91 que fue su proceso constituyente, también fue. Chile también tuvo su proceso Exacto. constituyente del cual también se desprende esta figura. Ujú. Es decir, que en América Latina hemos pasado todos, de mayor o menor medida, un proceso Absolutamente. constituyente relativamente reciente. Sí, Y aquí en Europa, pues tampoco somos ajenos a este sí, proceso, porque nuestra Constitución, pues es del setenta y sí. ocho es Sí, Erika, qué bien que comentas esto y sin entrar en temas políticos que no viene al caso. Pero sabes una cosa, ese proceso constituyente en Venezuela del año 99-2000, si bien es cierto, sirvió para
establecer ese catálogo formidable de derechos fundamentales y crear un modelo constitucional moderno, pero también sirvió para desarrollar una estructura de gobierno con una amplísima facultades presidencialistas que permitían el ejercicio de un presidencialismo que invadía funciones de otros ámbitos, otros poderes. Entonces, cuando uno lo mira en perspectiva, dice, bueno, yo estaba tan fascinado viendo toda la parte de derechos humanos que no me di cuenta que se estaba generando un modelo de gobierno presidencialista absolutista, ¿no? Y degeneró pues en una tiranía, ¿no? Que es lo que hay ahora, y yo sí lo puedo decir directamente. Por eso renunciaste. Y no, claro, renuncié, ¿no? Que tuve que renunciar al final desde el año 2000 porque ya empezaron las presiones y las amenazas, y yo dije, bueno, esto ya no es lo que soñábamos. Y se creó una institución, y para finales del año 2000 teníamos defensorías en casi todo el país, defensores nombrados, equipos, procedimientos, modelos de buenas prácticas. Hicimos un trabajo de verdad extraordinario para el poco tiempo que teníamos de creación. Y incluso cuando, si lo ves ahora, tiene mucho de toda esa base, al menos nacional, ¿no? En cuanto a al modelo estructural que se diseñó en aquel entonces. Claro, esto ha cambiado muchísimo, ya no es lo que era. Y bueno, es lamentable porque los derechos humanos tienen que ser progresivos, el principio de progresividad. Y si tú creas una institución con unas funciones, pues esa institución tiene que desarrollarlas y fortalecerlas en beneficio de la comunidad, de beneficio de la ciudadanía, a quienes están destinados especialmente a este tipo de instituciones. Y de manera libre, autónoma, independiente, ¿no? Sí, realmente. ¿Tú crees que el papel que pudo llegar a jugar la sociedad civil, por ejemplo, en ese proceso de, ya no digo de creación, que seguro que también fueron escuchados, pero también de consolidación y de esa cultura de acudir y de interpelar a una institución nueva, a una institución de la cual quizás la veían como una extensión del gobierno? Antes, cuando estabas mencionando, hablabas de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Sí. Defensoría, que aquí son instituciones, aquí en Europa me refiero, son instituciones que no tienen esa misma traducción idiomática, ¿no? Esa Sí. misma traducción. Sin embargo, a nivel de competencia sí que existen, pero no es, aquí no contamos con una Contraloría o con una Procuraduría en el sentido que Que es tenemos Latinoamérica, en sí. América Latina. Sí. Entonces, la pregunta para ti es el papel de la Sí. sociedad civil previa y Sí. durante la consolidación de la Bueno, institución. qué buena pregunta, Erika, porque te digo algo, fue tan importante para nosotros el aporte de la sociedad civil, de las organizaciones no Ujú, gubernamentales de derechos humanos, que el primer equipo de trabajo de la Defensoría del Pueblo venía de ONGs. O sea, éramos ujú, pocos más bien los que veníamos de la fiscalía, de tribunales, pero la mayoría mm, venían de PROEA, de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que tenían mucha experiencia en documentación de casos de violaciones de derechos humanos, de litigaciones del sistema interamericano. Ya se había producido el caso del Amparo, y nos ayudaron muchísimo. Te confieso que nos ayudaron muchísimo. No es lo mismo la experiencia de un mm. fiscal, de un juez, que la experiencia de una La organización de mirada, derechos sí, humanos, la la mirada mirada, es otra. la perspectiva, la interpretación. Entonces, esa mezcla de visión es un poco lo que quería hacer, lo que hizo la defensora del pueblo, Dilia Parra Guillén, en esa oportunidad. Entonces, por supuesto que la Defensoría del Pueblo era una casa también de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales. Mm. Es muy, muy, muy interesante y es una pena que tú no hayas continuado en ese momento, ¿no? Porque seguro que hubieras hecho un gran avance en la institución. Pero bueno, luego quería preguntarte, allá a través de esa mirada tuya vital y profesional, ¿cuáles crees tú que son los derechos más vulnerados o más frágiles a los cuales defender o cuáles son los más vulnerados de alguna manera y que la Defensoría pues
debe proteger, ¿no? No es el derecho a la participación política, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando ahora en el activismo político y una de las razones por las que tú pues has sufrido muchísimo. Mira, Erika, esta semana, hace una semana, recibimos la notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por Ujú. razones éticas no voy a decir el caso, pero que una comunicación que presentamos hace 8 años ya va a ser tramitada de la comisión ante A la la Corte. corte. Estoy hablando hace 8 años, por hechos desde el año 2014 en adelante, ¿no? Y cuando empecé a revisar el documento de la Comisión Interamericana y lo que vamos a argumentar ante la Corte, me di cuenta, pero un momento, aquí estamos denunciando toda la Convención Americana de Derechos Humanos, partiendo del derecho a la vida, Ujú. por asesinatos de la integridad personal, debido proceso, derecho a la intimidad, derecho a la libertad de expresión, Mm. derecho a las libertades políticas, el derecho a elegir y ser electo. Y te sigo pasando páginas, Erika. Sí, sí. Es una realidad, es decir, la situación de Venezuela hace un par de décadas es una situación que está caracterizada por la sistemática vulneración de derechos humanos. Y si tomas la propia Constitución venezolana y la comparas con la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, empiezas a marcar una a una y más bien dices, bueno, ¿cuál no ha sido vulnerada? Y lo más grave no solo, Erika, es eso, sino que no solo se trata de violaciones graves de derechos humanos, sino que estamos enfrentando crímenes de lesa humanidad. Y por eso la Corte Penal Internacional avanza una investigación y hay documentos contundentes de las Naciones Unidas que proveen evidencia indiscutible de lo que estamos hablando acá. Efectivamente. Bueno, quisiera el público que está aquí. Quizás podemos hacer un diálogo también. Diego, ¿quieres preguntarle algo a Juan Carlos? Ah, pues, No, muy interesante todo, muchas gracias. Yo también soy de Venezuela. Eh, una de las, no sé, quejas o críticas habituales a modo de lugar común con los organismos de protección a nivel internacional suelen ser, por ejemplo, la extensión de los plazos en la investigación de los procedimientos. Eh, por un lado, ¿a qué se puede deber? Uno puede comprender la exhaustividad, desde luego, pero a veces los años pueden ser muchísimo y naturalmente eh, la situación de las víctimas sigue siendo muy expectante. mm, Y yo, por otro lado, a veces puede ocurrir, no sé, situaciones bastante sorprendentes como lo ocurrido con el fiscal Karim Khan, sí. que es una cuestión bastante oprobiosa. Se designa, se abre una oficina en Caracas y después creo que fue este mismo año que se le retira del cargo por falta de imparcialidad. O sea, por un lado, la primera pregunta, el tema de los plazos, y el segundo, Mm. que claro, usted lo conocerá desde adentro por la experiencia que nos ha contado, eh, ¿cómo se puede hacer para que no se politicen este tipo de organismos? Igual una pregunta bastante amplia y depende mucho de la libertad del sujeto, pero... Por Ujú. supuesto. Bueno, Diego, te agradezco Mm. muchísimo, ¿no? Y especialmente que hayas venido también acá a compartir con nosotros, con tu experiencia también como venezolano y especialista en estos temas. Fíjate, en cuanto a los tiempos, hay una dualidad de conceptos, ¿no? Desde mi perspectiva, lo más importante es producir respuestas rápidas a las víctimas. Mm. Las víctimas de violación de derechos humanos son víctimas que están sufriendo permanentemente. Y el problema de las violaciones de derechos humanos son dos produce un impacto en el individuo y que la falta de respuesta de las autoridades competentes no solo agravan la situación del individuo, sino generan impunidad. Es decir, aquel agente del Estado que ha violentado derechos humanos y que ve, independientemente de su jerarquía, y está consciente que ha cometido un acto arbitrario, está consciente que hay víctimas productos de su acción u omisión, y ve que hay absoluta impunidad a nivel de los organismos del Estado y a nivel de organismos internacionales, entonces eso es una licencia
para que sigan cometiendo estas atrocidades. Y en mi concepto creo que la falta de respuesta o la falta de respuesta, por supuesto, de las autoridades venezolanas nacionales y de las instituciones internacionales de manera inmediata o de manera oportuna ha traído como efecto parte de la crudeza, de la magnitud, no solo a nivel de números, sino a nivel de la malignidad, de la perpetración de estos crímenes que estamos mencionando. Si hubiese ocurrido una respuesta anterior, una respuesta contundente o más fuerte, yo creo que esto se hubiese parado. Eso es un primer punto. Pero viendo de otra perspectiva y ya estando adentro de estos organismos, tengo que confesarte, digo, que hay dos efectos también que tienen impacto. El primero, la rigurosidad de la prueba. Incluso tengo que comentarte que incluso el estándar de prueba, cuando se trata de procedimientos de violaciones de derechos humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo o el mismo Tribunal Africano, es diferente. En esas instancias internacionales se demanda la responsabilidad del Estado, es decir, no es un individuo, es un Estado como tal, y es una responsabilidad objetiva. Entonces solo se demuestra la existencia del daño como consecuencia de una violación de derechos humanos y el estándar de prueba es menor. Entonces, no es tan riguroso la acreditación de la evidencia de la violación de los derechos humanos. Entonces eso, a pesar de que tiene una gran duración, pero es más fácil, a diferencia de la Corte Penal Internacional, que ya por tratarse de delitos y la responsabilidad individual y manejar aspectos como el dolo que tú manejas, que tú conoces muy bien, y incluso el dolo bajo los parámetros de la Corte tiene mucha influencia del derecho anglosajón, entonces hay otros elementos para la acreditación del dolo que suben el estándar de prueba. Y para terminar este comentario, solo quiero decirte que en lo que respecta a la Corte Penal Internacional, donde se está investigando los graves crímenes que se han cometido en Venezuela con participación de altos funcionarios del Estado venezolano, yo prefiero que se haga una investigación exhaustiva, que se construya un expediente con todas las evidencias que nos permita llevar a juicio y nos permita ir a una condena a los responsables, en contra de los responsables, a tener una investigación incompleta que se vaya a caer. Hoy tenemos precedentes de Costa de Marfil. El presidente Laurent Gbagbo fue juzgado y absuelto. Las autoridades en Kenia, el actual presidente Ruto fue juzgado por la Corte Penal Internacional y no hubo juicio por falta de pruebas. Entonces eso sí no quisiera que ocurriera. Más bien prefiero esperar un poco más y exigir que se construya un expediente con evidencia contundente, apegada a la verdad y que permita establecer a los responsables. Y el último punto para terminar, Erika, en este tema, es que sí hay que reconocer que hay una inmensa falta de recursos. Estos organismos internacionales de derechos humanos y la Corte Penal Internacional tienen una enorme responsabilidad y cuando te vas ahí a hablar con ellos, a pedir que cumplan, a exigir que respondan a la altura de la altura de sus responsabilidades, te das cuenta que tienen unos equipos reducidos. Y que humanamente no tienen capacidad de responder a todo la magnitud de procesos que enfrentan. Y igual observamos eso ante la Corte Penal Internacional. Entonces ahí se conjugan muchas cosas, ¿no? Incluso tengo que decir en esta reunión que tengo una enorme preocupación con las Naciones Unidas. La reducción de presupuesto ha sido gigante, los equipos de derechos humanos están bastante disminuidos y su capacidad de respuesta hoy en este momento es muy complicada y eso afecta mucho a las víctimas que necesitan una respuesta, afecta mucho la cantidad, la calidad del trabajo y eso es un problema. Entonces aquí hay que verla, hay que hacer un ejercicio de ponderación respecto a la gran importancia que tienen en lo que es bajo parámetros de exigencia internacional las instituciones que van a velar y proteger los derechos humanos, sobre todo en contextos de países como Venezuela el día de hoy, cuya violación es práctica rutinaria de manera estructural. Gracias, director. Sí, y Gracias a ahora usted. quisiera cambiar un poco de tercio y hablarte sobre la vulneración de nuevos derechos, ¿no? Es decir, que los derechos también son algo que va evolucionando, o sea, permanece, hay un marco conceptual y un eje vertebrador como columna de los derechos. No hay ningún otro derecho sin el derecho a la vida, sin el derecho a la libertad, pero hay nuevos derechos como el derecho al olvido
en Internet, Eso es. como que no se utilice espuriamente tus datos en determinadas cuestiones que pueden llegar a tener un alcance letal. Es decir, que esos nuevos derechos, las defensorías locales, ¿qué papel crees tú o cómo están preparadas o cómo estar preparadas? Y esto es una cuestión más reflexiva que no práctica por tu experiencia, sino reflexiva. ¿Cómo estar preparadas las defensorías locales ante los retos de los nuevos derechos? Fíjate, Erika, que oye, qué brillante pregunta, como siempre. Y Tengo las preguntas, pero tiene las respuestas. no las tengo, no, sí, simplemente me gusta porque empiezas a encender bombillos viejos en mi cabeza. Me hiciste recordar al profesor Peces Barba, Oh, profesor español, el gran Gregorio. catedrático de Gregorio. derechos humanos, a quien admiro tanto. Peces Barba decía que el fundamento de los derechos humanos es la satisfacción de las necesidades básicas. Y en la medida que el individuo tenga nuevas necesidades básicas, la necesidad de satisfacción genera la creación de nuevos derechos. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque es justo todo este tema de la tecnología desde hace varias décadas, ese avasallante movimiento de la tecnología, trae como consecuencia nuevas necesidades y como consecuencia la Ujú. generación de nuevos derechos y como necesaria consecuencia la respuesta institucional en la tutela efectiva en su protección. Entonces, tenemos derechos nuevos como el acceso al Internet, el acceso a las tecnologías de Ujú. información. Entonces ya se puede hablar hoy en día perfectamente que hay un derecho humano al acceso al Internet, al acceso a las telecomunicaciones, y entonces instituciones como la Defensoría del Pueblo pueden perfectamente velar por un alcance universal, por promover que las comunidades más necesitadas, los grupos tradicionalmente afectados tengan mecanismos para acceder al Internet, que el Estado invierte y promocione, que las empresas de telecomunicaciones Ujú. establezcan mecanismos para dar un acceso a Internet global. Entonces yo creo que ahí partiendo de eso es interesante, ¿no? Dar esa garantía, pero también proteger las consecuencias de esa garantía, ¿no? Sí, porque quizás está relacionado, si coincides conmigo, está Ujú. relacionado con el ejercicio de un derecho primario, es decir, el derecho a la información o el Claro, acceso a la educación o el acceso a la justicia sí. se desarrolla en mayor y mejor medida en la manera que los recursos llegan a esas comunidades apartadas. Entonces, la promoción del derecho a la tecnología está intrínsecamente vinculada a un derecho primario. Exacto. Sí, es que los derechos, Erika, están totalmente interconectados. El derecho a la salud es el derecho a la vida y el derecho al acceso al Internet es el derecho a la libertad de expresión. Hay una Ujú. interconexión y lo magnífico es esas redes neuronales, ¿no? Que empiezan a conectarse un derecho con otro en favor de la humanidad, ¿no? En principio pro hominis. Pero entonces surgen otros temas. La tecnología nos ofrece es la potencialidad de expresar información y de recibir información, pero a la vez nos genera vulnerabilidad, los crímenes en los escenarios de Internet, El el ciberespacio, ciberespacio. El ciberespacio es la- un ente en el cual escapa a cualquier jurisdicción. entonces ahí hay que establecer mecanismos de expansión, pero mecanismos de protección. Entonces ahí el Estado tiene que jugar un rol fundamental. Ahí las defensorías del pueblo tienen un rol protagónico en la defensa y la protección de los derechos fundamentales en materia de protección de datos, Ujú. en materia de niños, adolescentes, en el consumo de material que puede afectar su vulnerabilidad como personas en formación. Entonces ahí hay mucho que hacer. Mucho. Y, ¿no? Y lo que viene a futuro, Erika, lo que viene a futuro, y ya hay que anunciarlo, lo que viene a futuro es el derecho espacial. Espacial. Claro, ¿y qué va a venir al futuro? Los derechos laborales de los grupos que van a trabajar en la Luna, en plataformas espaciales. Me parece que estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Erika, es Estamos ciencia hablando de real. ciencia Hay que ficción. establecer catálogos y defender derechos fundamentales, para personas que se encuentren en el espacio ultraterrestre.
hay que eso. Bueno, sí, sí, es Imagínate también que cuando existan cuando- trabajadores allí. Es más, ya hubo un precedente en los Estados Unidos una astronauta desde la estación espacial hizo un hacking de una cuenta de su pareja y cambió la información y creo que sacó dinero desde allí, desde el desde el espacio. espacio. Claro, la jurisdicción, claro, Entonces, el tema de normalmente, jurisdicción, claramente te acoges a la jurisdicción donde se lleva a cabo el delito, ¿no? bueno, O el sea, principio del en pabellón, seguro. principio, pero en ese, Fue en ese juzgada, y fue momento. juzgada después, porque cometió un delito allí. Pero bueno, eso da pie a muchas cosas que vienen, y yo no creo que es un futuro muy lejano, Erika. Vendrán trabajadores que van a estar ejerciendo un trabajo, una actividad en plataformas espaciales y luego en la Luna. Y esos trabajadores tienen que tener la protección de sus derechos fundamentales, que no sean objeto de trabajo esclavo afuera. Ciertamente ciencia ficción, Entre otras cosas más. pero Entonces, que hay supera la hay, ficción hay que, precisamente. hay que ir proyectando eso y ni hablar de otros temas, ¿no? Que si hablan de poshumanismo y transhumanismo, entonces nosotros tenemos que hablar de derechos humanos o derechos poshumanos, derechos transhumanos, pero bueno, eso es otro mundo, pero lo importante es que los derechos humanos sirvan para proteger al individuo en todas sus facetas, sirvan para defenderle en todo su potencial Ujú. a futuro. Y que nosotros, los juristas, los abogados, tengamos la capacidad de proyectar la defensa de los derechos humanos más allá de la velocidad de escape de la tecnología. Diego, ¿quieres preguntar algo más? Sí, yo quisiera hacerte una pregunta ya un poco concluyendo, Sí. y es, si tú tuvieras que volver a impulsar la Defensoría del Pueblo hoy, ¿qué, cómo la estructurarías? Antes nos has avanzado, ¿no? Un tema de presupuesto, pocas cosas se pueden hacer sin financiación y sin voluntad. Sí, Sin una de las dos se puede hacer, pero sin las dos imposible. es imposible, Sí. ¿no? Entonces, Mira, obviamente estos pilares son fundamentales, tener una voluntad política y jurídica totalmente. de preservar esa institución. Por otra parte, dotarla de un presupuesto independiente, no sé cómo, pero de un presupuesto independiente. Y en tercer lugar, ¿qué añadirías tú a si la institución, en el contexto del que estamos hablando, crearías como nuevo? yo lo que trabajaría es en fortalecer la independencia y la autonomía de la figura del defensor del pueblo. Ujú. Que el defensor o la defensora del pueblo fuesen total y absolutamente independientes de las restantes. ¿Y cómo debería ser Sí, elegido? bueno, debe ser elegido por ternas que no solo sean de las Cortes, del Parlamento, sino también provengan del Tribunal Supremo, de cualquiera de las otras autoridades del Estado, que haya un Mm, concurso público donde los ciudadanos participen y puedan hacer oposiciones, que vengan candidatos de las academias, de los colegios de abogados, que se escuchen múltiples candidatos, que no solo sean limitados a una estructura política legislativa, ujú. bueno, es lo que dice la Rígida, Constitución, sí, y especialmente rígida, sino que el proceso de designación sea un proceso abierto, con méritos, efectivamente. con calificaciones, con la presencia de las universidades, con la presencia de los colegios profesionales. Por cierto, Erika, la Constitución no exige, venezolana, no exige que el defensor o defensora del pueblo sean abogados. Ujú, Puede ser de otras profesiones. ujú. Lo importante, lo que exige es probada experiencia en derechos humanos. Dice la Constitución. Expresamente. Sí, tiene que haber una evidencia de una persona con trayectoria en la defensa de derechos humanos. Puede ser perfectamente una maestra de escuela, puede ser perfectamente un ex sacerdote. Cualquier persona puede ser. No existe una exigencia de carácter profesional, como sí lo tiene un magistrado de un tribunal supremo. Ujú. Pero, ¿por qué no? Los colegios profesionales pueden promover candidatos, deben promover candidatos, y así sería una forma de despolitizar. Yo sé que no es fácil, pero el éxito de las instituciones, el éxito de la democracia en los países parte del fortalecimiento de sus instituciones. Magnífico, magnífica conclusión. Gracias, Erika.
Sí, sí, me parece es que Juan Carlos tiene una trayectoria vital y profesional Mm. que es un pozo de sabiduría y de enseñanzas y de reflexión, ¿eh? Para presente, pasado y futuro. No, Sí, sí, eres... que tú que me has dado la oportunidad de estar aquí en el colegio. No, eso ha sido, hoy ha sido las personas que nos están siguiendo seguro que están disfrutando mucho, porque ha sido, repito, una introducción al papel o a la institución de la Defensoría local en un momento en contextos especialmente difíciles o de desafíos globales, como hablábamos del espacio de las comunicaciones que trascienden fronteras y trascienden jurisdicciones, ¿no? Entonces ha sido una buena reflexión al respecto. Muchas gracias, pues. Espero que haya servido de utilidad. Sí, sí, sí. Aquí no sé si nos habrán hecho alguna pregunta en esto, pero no sé. Ya, bueno. Que me dicen que no hay preguntas online, que ha sido tan esclarecedor. O sea que damos por finalizado el acto.